¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, después de una semanita que la verdad que no nos veíamos desde el miércoles pasado, ya que el lunes descansamos aquí en Madrid. Vamos un poquito a retomar la actualidad de los mercados desde el punto de vista que intento ofrecer desde el afternoon meeting, ¿no? Que realizamos siempre los lunes y miércoles a esta misma hora. Y bueno, pues vamos un poco ahora a hacer un repaso para quien un poco no conozca el webinario. Yo soy el responsable de la realización del mismo, Borja Rubio, analista aquí en la sucursal española de X-Trade Brokers. Y bueno, pues es un seminario de los que nosotros llamaríamos avanzados o medio avanzado, y dentro de la temática de ideas de inversión, ¿no? El que básicamente vamos un poquito a comentar cuál es la situación global de los principales mercados y bueno, pues cuál es un poquito también el aspecto técnico de cada uno de ellos, ¿no? A la hora de tomar una referencia de timing, de que, bueno, cuáles pueden ser buenas alternativas a la hora de posiciones de trading de corto, medio, largo plazo, ¿no? En este sentido. Aunque sí que es cierto que los últimos, bueno, pues siete días la variación ha sido más bien poca, ¿no? Bueno, antes de nada, ya muchos me lo habéis confirmado por el chat, si sois tan amables, con un simple OK que me estáis escuchando y visualizando nuestra plataforma X Station con total normalidad. Vale, fantástico. Vale, bueno, es un poquito a repasar. Bueno, a nivel general siempre me gusta empezar el seminario repasando los rollovers que tenemos esta semana, es decir, los cambios de vencimiento de futuro. Y bueno, principalmente hoy tendremos gas natural en el cierre de hoy miércoles. Tenemos el gas natural que, bueno, si lo vemos en la plataforma para ver un poquito la situación, me voy a mi plantilla de commodities. Y bueno, es verdad que no es de los activos más operados, pero que tengáis en cuenta que hay rollover, al fin y al cabo, que bueno, que se os va a compensar vía swap, pero siempre es interesante a la hora de tenerlo presente, sobre todo por el tema de las órdenes pendientes que podamos tener en activo antes del cambio al siguiente vencimiento, ¿no? Eso sobre todo importante en ese sentido. Y luego también, a la hora de repasar, tendremos rollover del jueves 19 al viernes 20 en el CAC francés, aquí lo tenemos, en el IBEX 35 y en el índice holandés, en este sentido, ¿vale? En los tres índices tendremos rollover, principalmente, bueno, el CAC y el IBEX son dos activos bastante operados, sobre todo por la cercanía y el mercado doméstico, el IBEX 35, o sea, estar pendientes, porque habrá rollover del jueves al viernes, el paso al siguiente vencimiento, ¿no? De hecho, aquí en análisis y noticias para traders, vendrá el aviso del rollover para haceros una referencia aproximada de cuál pueden ser los puntos a favor o en contra, al alza o a la baja, de cuál puede ser el vencimiento o el paso al siguiente futuro. En cualquier plataforma podéis poner futuro del gas natural o el activo en cuestión y ya os hacéis un poco una idea del tamaño del cambio al siguiente vencimiento. Vale, que así un poquito más, ¿qué ha pasado estos días? Bueno, la verdad que más bien poco. No ha habido grandes referencias macroeconómicas, lo que estamos observando que está costando, quitando ayer los datos de inflación en Estados Unidos, que sí que experimentó un cierto repunte, a ver si lo podemos ver aquí.
hecho un vistazo aquí, donde me aparece aquí ahora mismo. No me aparece aquí. El calendar, o para que lo tengo aquí activado. Aquí está, perdonad. Aquí tenemos el calendar. Y ayer, bueno, martes 17, fueron los datos más importantes. Veis aquí Consumer Price Index, Core Consumer Price Index, que fueron un poco los datos más importantes, ¿no? Es verdad que estamos experimentando ya a nivel anual un crecimiento del 1,1% respecto al valor previo en tasa anualizada, es decir, los datos de inflación de abril han estado 2 puntos por encima del dato previo que habíamos conocido, es decir, que vemos un poco un cierto repunte, por lo menos en Estados Unidos, en el corto plazo de los precios, ¿no? También es cierto que tenga un efecto muy importante por el tema de la subida de las materias primas y también por los efectos de las políticas monetarias que, como vienen de un tiempo más atrás que en Europa, bueno, pues esa un poco hinchazón, ¿no?, del precio de los activos que se refleja antes en Estados Unidos, ¿no? Porque además, si analizamos los datos que tuvimos en Gran Bretaña, al revés, ¿no? Fueron todo lo contrario. En tasa anualizada, aquí lo tenemos al 0,3, por debajo del 0,5 anterior, del abril del año 2015 al abril de este año, en positivo, pero ligeramente, y en tasa mensual creciendo solamente al 0,1%, ¿no? Cosa que en Estados Unidos creciendo al 0,4%, ¿no? Es decir, bueno, 3 décimas por encima. Entonces, bueno, importante porque cualquier movimiento de los precios al alza, que es uno de los principales objetivos de estabilizar los precios, ¿no?, que tienen la mayoría de los bancos centrales principales en torno al 2%, bueno, pues por lo menos vemos que en el corto plazo está teniendo ya un cierto efecto en la economía norteamericana, ¿no?, en este sentido. Y bueno, es importante porque es una de las cosas que trae de cabeza, más que a Estados Unidos, sobre todo a Europa y a Japón, ¿no? Porque estamos en un entorno de que el crecimiento está costando muchísimo en este sentido, y bueno, pues prácticamente la inflación sí que en gran medida por la caída de las materias primas, pues en muchos casos en deflación, es decir, cayendo los precios respecto a periodos anteriores, y si no, pues a un crecimiento muy, muy leve, ¿no? Aunque sí que es cierto que el objetivo de inflación no es un objetivo, pues, de trading, ¿no?, de corto plazo, ¿no? Es decir, es un objetivo más de medio y largo plazo que veremos, ¿no? O sea, al final Estados Unidos, Europa sobre todo, como dicen muchos analistas, se japoniza en este sentido, es decir, sigue teniendo muchos problemas de crecimiento con deflaciones incluidas, con periodos de deflaciones, o bueno, pues consigue un poquito estabilizar la economía pues en esos crecimientos del 2, 2,5%, 3% y una inflación en torno al 1,5, 2%, ¿no? Que sería un poco pues algo razonable según un poco la teoría económica, ¿no? Y de forma un poco más sostenible. Pero bueno, aparte de esto, poco más. Esta semana tenemos las actas de la FED, en el que, bueno, pues ya un poco el mercado, en la situación en la que está bastante parado en los últimos 6, 7, 8 días, pues muy a la espera de lo que pueda ocurrir pues con el tema del Brexit, en este sentido, de lo que pueda ocurrir en la próxima reunión del 14-15 de junio de la Reserva Federal, en el que, bueno, pues ya cada vez más voces, y ahora mismo las encuestas entre los diferentes bancos de inversión, pues parece ser que se aleja cada vez más, y el mercado un poco está descontando pues una probabilidad muy pequeñita, ¿no?, de que haya una subida de tipos en este mes de junio, ¿no? Y es un poco, parece ser, lo que el mercado ya en gran parte está descontando. Es decir, ahora mismo que se produzca una subida de junio a día de hoy, 18 de mayo, una subida de tipos, de nuevo, la primera del año, sería una sorpresa, ¿no? Entonces el mercado ahora mismo está descontando esto y, bueno, pues entra dentro de la lógica, ¿no? La Reserva Federal dice que puede hacer 2 subidas, el mercado ya está hablando de que va a ser difícil que sean 2 subidas, que lo más seguro es que sea una, como mucho 2. Es decir, bueno, la situación no está para florituras, eso es un hecho, y el mercado, ya os digo, ¿no? Es decir, ahora mismo está descontando que en junio no haya cambios a la hora de normalizar
y subir de nuevo los tipos de interés desde prácticamente medio año, ¿no? Que se subió en diciembre del año 2015, ¿no? Cuando tuvimos la primera subida de 25 puntos básicos. Seguimos un poco con el mismo tema en este sentido del Brexit, que es algo que sigue encima de la mesa. A nosotros nos parece, bueno, pues en el corto plazo como operaciones de trading, pues una de las, a lo mejor, oportunidades, una de las posibles oportunidades, sobre todo en la libra ha sufrido mucho, ¿no? Las últimas, prácticamente desde principios de año, pero bueno, sí que es cierto que vemos que la bolsa británica, ya lo hemos comentado en varios informes, varios análisis, prácticamente ni se ha movido. Entonces, que la bolsa británica, con el nivel de internacionalización que tiene, prácticamente esté plana desde principios de año, todo parece indicar que por el momento el mercado no está descontando mucho a nivel de bolsa, no a nivel de divisas, porque la libra sí que está sufriendo más, pues una ruptura con la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, si así fuera, posiblemente ahora mismo el FTSE británico estaría cayendo pues más de un 15, un 20% en tasa anual, ¿no? Desde principios de año, ¿no? Y bueno, pues por el momento no está ocurriendo, ¿no? Hay un poco, es una visión que podríamos tener optimista en cuanto a lo que pueda ocurrir en el corto plazo en el referéndum de junio, ¿no? Cosa que con la libra la verdad que le está afectando de forma muy poderosa, ¿no? Principalmente el Brexit, y luego pues también que cada vez la normalización de tipos de interés dentro de esta normalización de los principales países que ha empezado Estados Unidos y lo está ralentizando, pues Gran Bretaña, evidentemente, que por lógica podría ser el segundo, ya está hablando del año 2016, año 2017, 2018, para empezar de nuevo a subir los tipos que los tienen el 0,5, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quiere decir que las cosas, evidentemente, pues todavía no están claras del todo, ni mucho menos. Bueno, esto es lo más importante que ha pasado, ¿no? Vamos un poco a repasar desde el punto de vista técnico la situación de los principales índices. Vámonos a Europa. Bueno, tampoco nos vamos a enrollar mucho porque no han pasado grandes cosas y en el día de hoy, pues prácticamente más bien está pasando poco de forma, digamos, a un horizonte temporal mayor que un día. En un día sí que, bueno, pues podríamos hacer algo más de trading, pero sí que es cierto que en gráficos diarios, como estamos viendo, estamos totalmente lateralizados entre los máximos, en el caso del DAX, 10.113 por arriba y 9.740 por debajo, ¿no? Es decir, en este rango de unos 300, 400 puntos nos estamos moviendo y bueno, pues es verdad que hasta que no rompamos estos niveles no vamos a ver una nueva tendencia, por lo menos en time frame diario, ¿no? Tendríamos que meternos en gráficos intradiarios para intentar buscar algún punto al DAX en este sentido, ¿no? De hecho, la media de 20 está actuando de forma muy contundente como resistencia, de hecho ya está con una inclinación a la baja y está cayendo y bueno, pues es verdad que las señales no son muy positivas, ¿no? Pero bueno, por el momento hay que esperar, no hay que adelantarse a lo que haga el mercado y tener claro que, bueno, pues estamos lateralizados en este rango entre zona de resistencia 10.113, zona de soporte 9.740, que es los mínimos ahora mismo de mayor referencia, que fueron el 6 de este mes. Creo que esta vela diaria de rebote fue la vela del viernes 6 de mayo, que es los mínimos de referencia en todas las bolsas europeas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estructura, ¿no? En el corto plazo, marcar bien este rango y hasta que evidentemente esta zona no la rompamos, bueno, pues estamos lateralizados y habrá que buscar pues sacarle algún punto al DAX, algún tipo de operativa ya en estrategias más intradiarias, ¿no? De 15, 5 minutos hacia abajo, ¿no? En este sentido. Bueno, básicamente estamos a miércoles desde que comenzó la semana. Estamos a 18. Los 2 días, porque el lunes, bueno, estuvieron cerradas
muchas bolsas, pues bueno, aquí veis los mínimos y bueno, pues niveles que hemos tocado los últimos días, ¿no? Entonces yo ahora mismo, para simplificar el análisis, repito, los niveles a vigilar, 10.113, 9.740. Esto va a ser, digamos, soporte y resistencias de los últimos días de mayor corto plazo en escala diaria, ¿vale? En el caso de que cojamos tendencia y que rompamos estos niveles, pues bueno, pues objetivos bastante claros en la zona de los 10.500, que fueron los máximos de abril, que hemos marcado, bueno, pues prácticamente este año después de todo el repunte, y en el caso de perder esta zona de mínimos, pues ya aquí ya las alarmas ya habría que empezar a ver al mercado dando un poco la vuelta al gráfico y de forma pues mucho más bajista, ¿no? Y tendríamos un primer objetivo pues en estos mínimos también de abril, en torno pues eso, unos 300 puntos por debajo, ¿no? Pero bueno, por el momento acotamos este rango y bueno, pues una de las posibles estrategias, ¿no?, a la hora de marcar algún indicador que nos sirva como ayuda para marcar pues una posible estrategia, cuando el mercado un poco se lateraliza, pues bueno, pues podamos hacer una operativa de rango, ¿no? Pues siempre que aguante o que vayamos a zonas cercanas de 9.800 por debajo, buscar el rebote en estos niveles, y por arriba pues todo lo contrario, es decir, buscar el rechazo y posiciones bajistas en torno pues más a la zona de 10.000 puntos, ¿no? Hasta que evidentemente lo rompa y esa estrategia, empecemos, digamos, deje de funcionar, ¿no? Pero en un mercado en rango pues es un poco lo más lógico jugar soportes y resistencias y buscar el rebote pues en esos niveles, ¿no?, en estos rangos. Bueno, esto en cuanto al DAX. El Eurostock, bueno, pues igual, ¿no? Más de lo mismo. Voy a marcar niveles porque tampoco me quiero repetir. El índice, el futuro, por debajo de su media de 20, mirando hacia abajo, actuando como resistencia. Ahora mismo consolidando en rango. Es verdad que la parte inferior de la directriz, es decir, que esto desde el punto de vista técnico todavía nos daría alguna esperanza a que desde esta zona pues pueda experimentar algún rebote el mercado, que bueno, la verdad que hay pocos catalizadores, pero podría ocurrir. Pero el rango equivalente al Eurostock pues serían los máximos de la semana pasada, 2.970 por arriba, prácticamente coincidiendo con su media, y por debajo, bueno, pues en torno a la zona de los 2.854, ¿no? Un poco en este rango parece ser que se está jugando un poco el partido. Entonces la idea es lo mismo, ¿no? Podemos jugar rebotes en soporte, también rebotes en resistencia, como una estrategia cuando un poco el mercado se nos está lateralizando, pues eso, en las últimas 2-3 semanas, ¿no? Después del último movimiento bajista que tuvimos desde zona de máximo, ¿no? De hecho, prácticamente al igual que en el DAX un poquito peor, pero en el Eurostock se ve claramente que desde los mínimos de febrero pues estamos haciendo, bueno, pues una formación de consolidación en estos niveles, en la que, bueno, pues si unimos mínimos crecientes y máximos decrecientes, bueno, pues una de las posibles opciones, siguiendo un poco un análisis más chartista, pues un rebote en estos niveles, ¿no? Estamos ahí un poco pues consolidando en este rango, en esta cuña, que parece ser que poco a poco se va estrechando, ¿no? Sí, no, las velas no son, como me dice José Ángel, no son nada buenas, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que sacar muchas conclusiones a la hora de hacer análisis técnico. El análisis técnico, pues, lo que nos tenemos que olvidar cuando buscamos precio y análisis técnico, ojearnos en los indicadores, basarnos en sacar unos puntos al índice, al activo, y olvidarnos del ruido de mercado, ¿no? Olvidarnos de cómo ha salido el PIB, cómo ha salido la inflación, porque siempre puede haber algún dato que nos pueda distorsionar, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener muy claro es nuestro método, gestionar muy bien nuestro trade, que tenga sentido y siguiendo cada uno su propia estrategia, ¿no? Intentar siempre ahuyentar, sobre todo cuando hacemos trading, tener un conocimiento, bueno, pues más o menos elevado de análisis técnico e intentar un poco ausentarnos del ruido de mercado a nivel macro, a nivel de datos de empresas, porque al final siempre va a haber algo, el petróleo, Donald Trump,
los bancos italianos, la banca española, el Brexit, siempre va a haber algo, la guerra en Siria, siempre va a haber algo que evidentemente esté de por medio. Entonces, eso nos tenemos que olvidar, sobre todo si hacemos corto plazo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro método y ser unos muy buenos gestores del riesgo, que es lo más importante. Es decir, si el mercado se da la vuelta a la dirección que habíamos propuesto, ponemos nuestro stop, que tiene que estar definido previamente, y nos salimos automáticamente. Ya otra cosa que el mercado, evidentemente, hay muchos activos y muchas opciones para operar diariamente, ¿no? Entonces eso es fundamental, intentar un poco abstraernos, sobre todo cuando nos vamos un poco más a un análisis técnico de la situación. Bueno, no me enrollo más con esto. IBEX 35, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Seguimos en este rango, un poco soporífero, desde los mínimos de mayo, totalmente, aquí veis las velas, el mercado, bueno, además estamos viendo en los últimos días que el mercado está, si analizáis un poco los contratos abiertos, el volumen, el mercado de futuros, hablando de bolsa europea y americana, está reduciéndose un poco el volumen, ¿no? El mercado está un poquito más calmado y los volúmenes están siendo algo tampoco muy destacado, pero bueno, algo menores, ¿no? Entonces, bueno, por debajo 8.500 del IBEX, por encima 8.800, en esos 300 puntos, bueno, pues es un poco nuestro rango de trading, ¿no? Una de las posibilidades cuando el mercado pues hace una figura rectangular o se pone de forma lateral, por lo que hemos comentado antes, ¿no? En zonas de soporte comprar, en zonas de resistencia vender, ¿no? Un sistema facilito que no tiene mayor complicación, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, esto sería un poco los niveles, digamos, semanales, por decirlo de alguna forma, los soportes y resistencias semanales que estoy marcando tanto en DAX como en Eurostock como en IBEX. CAC francés, el índice francés. Un momentito, vamos a limpiar un poco el gráfico. Bueno, aquí veis una especie también en el CAC francés, a diferencia del resto de índices europeos, bueno, que podría estar formando un doble techo, que todavía no está activado aquí. Tendría que romper los 4.2022, que todavía no ha ocurrido, ¿no? Y que va a ser un poco nuestra zona principal de referencia, ¿no? Es decir, soporte semanal 4.222, bueno, semanal y mensual, es decir, esta es una zona de gran relevancia, y por arriba, pues prácticamente su media, ¿no? Aquí la tenéis marcada en amarilla, la media de 20, que son los 4.365, ¿no? Hasta que no rompamos estos niveles, de forma un poco más estructural, no vamos a tener tendencia, ¿no? Mientras tanto, lo mismo, ¿no? Poder operar este rango en el que veis que estamos metidos en todos los índices, un poco analizando lo mismo y cambiando simplemente los niveles, ¿no? Aquí en el CAC es cierto que si rompemos esto, sí que tendríamos a lo mejor un trade más interesante de caída y que lo puede hacer peor que otros índices europeos, básicamente porque el siguiente nivel de referencia donde el precio podría chocar serían los mínimos de febrero, porque aquí ya veis que si por ejemplo lo comparamos con el DAX, pues tendríamos esta zona de mínimos, o con el Eurostock esta zona de mínimos, o con el IBEX esta zona de mínimos en los 8.200, pero la bolsa francesa, perdiendo los 4.222, la pinta se pone fea y se activaría un doble suelo, un doble techo, pues prácticamente a esta zona de mínimos, ¿no? De hecho, si cogemos la extensión de este posible doble techo, ya veis un poco el objetivo, vamos, prácticamente es matemático, ¿no? Hasta zona de mínimos. Italia, pues bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pero todavía con peor pinta. Italia es uno de los índices que peor lo siguen haciendo. Vamos a marcar un poco y que no está aguantando el rango. Esto es interesante, ¿no? Para ver un poco también en posibles estrategias de valor relativo qué activos lo están haciendo peor respecto a otros, ¿no? Y el CAC, perdón, y el Midwell italiano, la bolsa italiana en esto es interesante, ¿no? Porque si veis, estamos prácticamente día tras día, aunque ligeramente, perdiendo los mínimos del día anterior. Hoy, por ejemplo, hemos hecho mínimos, los mínimos de ayer, no los estamos perdiendo. Pero aquí veis un poco el transcurso de las últimas velas que vamos perdiendo mínimo tras mínimo. Es decir, que la pinta técnica, cuando al día siguiente hacemos un mínimo por debajo del mínimo anterior, pues es una señal de venta, bajista, ¿no? Entonces, bueno, aquí el rango no es tan claro, pero bueno, digamos que los mínimos de ayer y de hoy
pues vamos a marcar esta zonita, ¿no? Que serían los 17.000 puntos, básicamente, por debajo. Y por arriba, bueno, pues arriba marcaríamos, pues sí, posiblemente esta zona, ¿no? Que estaría con la media en torno a los 17.700 puntos aproximadamente, ¿no? Donde lo tendríamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que la pinta en el corto plazo no tiene gran pinta, ¿no? Técnicamente, en esta directriz alcista sí tendría sentido un cierto rebote, pero bueno, que por el momento evidentemente no se está produciendo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación de las principales bolsas, ¿no? Ha habido un detalle también muy significativo, ahora un poco haciendo balance de los resultados que hemos conocido en este primer trimestre en Europa, también en Japón y en Estados Unidos, que hemos conocido prácticamente de media en los principales índices de resultados, pues 10% peores de los que conocimos el año pasado, en este sentido. Es decir, esto es, al final las bolsas son los beneficios de las propias compañías, ¿no? Y bueno, pues ha habido una ralentización de en torno a un 10%, en algunos casos mucho más, y esto pues evidentemente es llamativo y es uno de los argumentos por el cual, aparte del ciclo económico, de las dudas de crecimiento global, de los temas de China, el Brexit y demás historias, pues es el argumento principal, ¿no? Si las compañías hay dudas pues de crecimiento futuro y de beneficios presentes, pues lo que ocurre pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Que prácticamente, si hacemos balance en el último año, pues solo hemos tenido caídas con algún que otro rebote, como como en verano del año pasado, este febrero y poco más, ¿no? Y poco más. Bueno, lo que comentaba, ¿no? El FTSE británico era un poco lo que comentaba, ¿no? Tampoco os voy a aburrir mucho con esto. Tiene un soporte fundamental en los 6.000 puntos. Esta zona es, vamos, importantísima de trading. Como esta lo pierda, pues sería una muy buena oportunidad para buscar cortos en la bolsa británica, pero prácticamente desde principios de año es una bolsa que está plana, en contraposición a la fuerte caída que está viviendo la libra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el mercado, que siempre a nivel global tiene más información que uno a nivel particular y que es soberano, pues no está descontando un posible Brexit. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que ocurra, una de las lecturas es que puede haber unas caídas bastante violentas en la bolsa británica, aparte de la libra, de forma bastante importante, ¿no? Porque, bueno, si no, como he comentado al principio, la bolsa británica no estaría ni mucho menos plana. Repasando... Sí, ahora voy, Javier, me preguntáis por el Russell. Ahora vamos con la bolsa americana. Voy a acabar Europa. Voy a acabar con la renta fija, con el bono a 10 años alemán, que también lo tenemos y lo podéis negociar en futuros. Que bueno, pues ha dejado aquí una zona que prácticamente en los últimos 3 días una resistencia bastante clara a nivel semanal, mensual, que son los 164, ¿no? Que evidentemente desde ahí el boom y la mayoría de los bonos a 10 años no ha conseguido perforarla, ¿no? Bueno, esto podríamos tomarlo también como una señal, aunque por el momento tampoco las ventas desde aquí han sido muy fuertes, de que yo lo vería más como un cierre de largos desde este rebote, más de que esto se puede ir mucho más abajo, ¿no? Porque realmente si las bolsas van a seguir en este tono soso, por decirlo de alguna forma, pues seguramente se sigan comprando bonos alemanes, ¿no? Y eso evidentemente va a repercutir al futuro de su propio bono, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que hay un ligero cierre de posiciones largas y que como la bolsa siga mal, pues esto romperá al alza y viceversa, ¿no? Si la bolsa rebota, sí que es cierto que aquí tendríamos, yo creo que una buena oportunidad para situarnos cortos en el bono alemán, ¿no? Bueno, vamos con Estados Unidos. Vamos a repasar niveles. Bueno, aquí tenemos en escala diaria el SP, que bueno, pues vamos a marcar un poquito los niveles, ¿no? También la misma idea, las últimas semanas, últimos días,
prácticamente el rango. Soporte semanal, incluso diría soporte mensual bastante claro, 2030 del SP. Por arriba, primer soporte, bueno, pues la media que tenemos aquí marcada, que en torno a los 2060, y bueno, pues como siguiente nivel los 2080, ¿no? En este sentido del propio estándar, Standard & Poor's, ¿no? Aquí, bueno, podemos un poquito hacer una figura, una especie de cuña triangular con implicaciones bajistas, que bueno, pues todavía no ha roto, ¿no? Pero en el caso de que rompa, pues los cortos se activarían por debajo de 230 y bueno, pues mientras tanto en estos niveles lo único que vamos a ver es rebote, ¿no? Rebote a 250, 260 es lo único que en el corto plazo podríamos experimentar, ¿no? En el caso de la bolsa americana. Bueno, en el Dow Jones igual, ¿no? Vamos un poco a limpiar el gráfico para dejarlo lo más claro posible. Aquí lo veis. Bueno, estamos prácticamente en zona de soporte, perdiendo incluso los mínimos de ayer, de los últimos días, en la zona de los 17.400. Ojo, porque lo que hemos comentado, ¿no? Es verdad que esta ruptura yo creo que tiene que ser de forma un poco más armoniosa con el resto de índices principales, aunque siempre la bolsa americana es un poco el seguidor, ¿no? El que empieza un poco todas las tendencias, por lo general, ¿no? En un mercado global que en el que estamos. Y bueno, ojo que si perdemos esta zona, pues las ventas posiblemente se puedan ampliar con bastante fuerza, ¿no? Pues si utilizamos, por ejemplo, la herramienta de Fibonacci para marcar ese posible objetivo, los 17.000 puntos serían, pues eso, unos 400 puntos por debajo en el caso, perdonadme, en torno a estos niveles, en el caso de que se pierdan esta zona, ¿no? Pero bueno, por el momento no se ha perdido, pero bueno, estaría bastante atento a que perdamos los 17.400 porque sería una señal bastante negativa para los principales índices para los próximos días, próximas semanas, ¿no? Y podríamos ampliar las ventas. Bueno, más el Nasdaq, el principal índice tecnológico, pues un poco también en rango. A nivel semanal, clave, fundamental, 4.275 por debajo, por arriba 4.400, mientras no rompa esa zona serían los niveles a vigilar. El Russell 2000, que me lo habéis preguntado también, pues jugando un poco con fuego. El Russell 2000 tiene aquí una zona muy importante, ya la comentamos, la tenía marcada el otro día. Pero un momento, voy a limpiar el gráfico. Porque un poco rebotó en la zona de los mínimos de mayo, pero bueno, ahora mismo estamos, después del mínimo que tenía que marcado yo, en la zona de los 1097, pues ayer ya a nivel diario perdimos los mínimos, aunque verá que cerramos en soporte, y hoy hemos abierto en el mínimo, estamos prácticamente por debajo del mínimo y el mínimo también está bastante por debajo, es decir, tiene una pinta bastante fea, tanto el Russell como el Dow Jones, de que esto un poco se puede incrementar y podamos de nuevo pues incrementar alguna posición a la baja, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues cogemos un poco Fibo, la herramienta de Fibo, y posiblemente pues la zona de los 70 sería un siguiente objetivo, ¿no? Estaríamos hablando aquí de unos 23 puntos, ¿no? Unos 20 puntos del Russell. En este sentido, ¿vale? Poco más, ¿no? La volatilidad, pues bueno, pues no es que haya repuntado porque este movimiento fue básicamente por un rollover que fue la semana pasada, entonces bueno, pues la seguimos teniendo en zonas relativamente tranquilas de 18, aunque es verdad que ha habido un cierto repunte, y también lateralizada la volatilidad, ¿no? El mercado no coge tendencia, pues bueno, son los índices de volatilidad, principalmente el VIX es el más importante, pues también un poco ahí rangueado entre 15 y 18, ¿no? Sin tampoco tener muy claro a nivel diario, semanal, qué hacer. Bono americano 10 años, lo que comentábamos con el boom, ¿no? Básicamente, las posibles ventas
que se podían hacer en este nivel, ¿no? En el 130 ha caído y aquí está cayendo de forma más violenta, es decir, que el mercado un poco, bueno, pues está vendiendo bonos a largo plazo, que son bonos a 10 años, ya podríamos considerar, bueno, largo plazo o medio plazo. Y bueno, pues eso evidentemente en el corto plazo aumentará un poco la financiación de la deuda americana, ¿no? Pero aquí veis cómo estos niveles, en los 130, que era la zona marcada, lo ha roto tanto en el día de ayer y en el día de hoy. Y bueno, pues tiene toda la pinta que como marcaríamos un objetivo, pues en torno a estos niveles, ¿no? Como un primer objetivo. Es interesante, también puede ser un argumento a... Siempre ha habido una correlación normalmente inversa, renta fija, renta variable, aunque ahora mismo hay muchos matices para explicar eso. Pero sí que es cierto que a no ser que haya un sell-off general, que bueno, pues a día de hoy todavía, aunque hay muchos frentes abiertos, no podríamos decirlo, que se están vendiendo pues renta fija, se están vendiendo bonos, bueno, pues puede ser también una teoría de que el flujo se puede ir otra vez a las bolsas, ¿no? Para ser un poco optimistas en este sentido, ¿no? Pero bueno, tendríamos aquí un objetivo en torno a la zona de 1,29, 1,30 que podría llegar, ¿no? Pero se están vendiendo con cierta fuerza los futuros del bono americano a 10 años. Sí, el Russell lo que he comentado, ¿no? Ya que me lo habéis preguntado, pues una pinta fea, ¿no? La bolsa americana está en zona clave. La bolsa americana, como rompa esos niveles del Dow Jones, que estábamos en soporte, el Russell estaba rompiendo, pues realmente es probable que el SP también rompa los 2030 y a no ser que haya una falsa ruptura, pues puede ir para abajo, ¿no? Vigilar esos niveles porque nos pueden dar pistas de lo que pueda pasar los próximos días. Me decís el DAX, sí, alguien que... Vale, el DAX básicamente en los últimos días está lateralizado, ¿no? Entonces hemos marcado un soporte y una resistencia semanal. Ahora mismo el precio metido por debajo de la media de 20, es decir, debajo de la media mensual, que serían los 10.113 por arriba y los 1.740 por debajo, ¿no? Mientras tanto este rango no lo rompamos, pues bueno, pues el mercado está más para hacer una operativa intradiaria y buscar esos puntos del DAX a nivel, pues, operar un rango de comprar el soporte en resistencia de forma sencilla, un método, una forma de operar muy, muy fácil, y a la hora de buscar una tendencia más estructural hasta que no rompamos estos dos niveles, pues no va a haber tendencia, ¿no? Bueno, vamos con las materias primas, que ha sido un poquito lo más destacado que ha ocurrido en los últimos días, que ha sido el petróleo, que ya se nos ha puesto en el objetivo que teníamos marcado, que era la zona de los 50, que era pues estos niveles de septiembre del año pasado, de octubre del año pasado, que bueno, pues lo normal, aunque sí que es cierto que ahora mismo es un mercado que está muy expuesto a las noticias que ocurran, ¿no? Y que seguramente van a seguir ocurriendo porque todavía no hay ningún tipo de acuerdo en firme, aunque el mercado esté descontando de que el tema de la oferta pues va a haber reducciones, pues si no, no estaríamos en $50 el barril. Es normal que aquí los traders pues se cierren ciertos largos, ¿no? Y que bueno, pues aquí por lo menos haya algún rebote a la baja en los próximos días y alguna recogida de beneficios que provoque eso, ¿no? Entonces, bueno, objetivo conseguido en el petróleo y bueno, pues ahora veremos en los próximos días, aunque repito, lo normal es que ahí se produzcan, que los traders sobre todo cierren posiciones en el corto plazo, ¿no? en este caso, y que no sea un nivel que se supere a la primera, ¿no? Pero bueno, pues igual que tengo viendo prácticamente 40 minutos gráficos en rango, con poca tendencia, y los que tenían pinta pues más a la baja, bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de prácticamente desde los mínimos de febrero, la fuerte tendencia que el mercado pues ha tenido en el petróleo con una de las subidas más claras, ¿no? Otra vez hasta la zona de 50, en este sentido. Entonces, bueno, vamos a ver en estos niveles de nuevo claves qué puede ocurrir, ¿no? El gol en rango también, el oro en rango, ayer ya conocimos, para aquellos un poco amantes de las noticias, que el señor George Soros, bueno, pues uno de los principales especuladores, ¿no? Más de corto plazo, por decirlo de alguna forma, que son conocidos, ¿no? La comunidad inversora, bueno, pues hizo una fuerte apuesta
por Barrick Gold, que es una de las principales mineras de oro a nivel mundial, con una posición compradora, bueno, pues relativamente fuerte, ¿no? Entonces, bueno, el oro al final pues está muy relacionado con la inflación. Si al final la inflación repunta, el oro va a subir. Con el dólar, si el dólar sigue en terreno fuerte, le va a perjudicar, y si el dólar se debilita, le va a favorecer, básicamente porque cotiza los futuros del oro y el spot, la referencia de la divisa es el dólar, y tiene mucha influencia lo que haga con las materias primas, y también del entorno, del mercado, ¿no? Es decir, cuando una persona como George Soros, que no es nuevo en esto, pues mete una inversión fuerte en temas de, bueno, pues en temas de oro, que es un poco una inversión un poco más conservadora, pues quiere decir que las cosas claras no las ve, ¿no? Evidentemente son carteras de este tipo de inversores muy diversificadas, pero bueno, pues ya por lo menos nos está, yo os digo, ¿no? Tenéis un poco que intentar salir del ruido de mercado, pero bueno, pues siempre es algo interesante a tener en cuenta que hacen estos elementos, ¿no? Bueno, y poco más, ¿no? Vamos a ver un poco las divisas, que tampoco ha pasado, es que no ha pasado mucho, ¿no? El dólar yen es uno de los activos que más me gustan, ya lo dije. Yo pensaba creo que este objetivo es bastante razonable, que el dólar, teniendo en cuenta, si el dólar sigue subiendo contra el yen y teniendo en cuenta que el mercado y las encuestas dan de que no se van a subir tipos, a poco que cambie, yo creo que va a ayudar a que el dólar contra el yen siga subiendo y se siga depreciando el yen, que el yen ya está con el nervio puesto de que el Banco Central pueda hacer una intervención directa en el mercado de divisas para tirarlo abajo. Es verdad que el dato de hoy de crecimiento, pues a Japón le ha salido de recesión, de estar 2 trimestres en negativo, que es lo que se llama desde el punto de vista técnico entrar en recesión. Pero bueno, los datos de crecimiento de Japón siguen siendo débiles, y los últimos 2-3 años que Japón entre un trimestre en positivo, luego vuelve a negativo, pues es algo habitual, ¿no? Dentro de la volatilidad que vive y de, bueno, pues ese rango en el que está pues sometido el PIB japonés, ¿no? Pero bueno, pendiente, porque yo creo que es una de las operaciones en divisas estructurales pues más claras, ¿no? Tendría que superar los máximos que tengo aquí marcados de ayer y de hoy, en torno a la zona de 109, y vigilar este rango por debajo de los 108.25, pero bueno, cualquier ruptura de estos niveles yo creo que aumentaría las compras en el dólar yen, que es de lo que más me gusta a nivel estructural, sobre todo pues apostando por la debilidad del yen, ¿no? Más que la fortaleza del dólar, ¿no? Porque bueno, eso es más relativo, ¿no? El euro yen aquí un poco también en tierra de nadie, tampoco me dice mucho. El dólar, el euro contra el australiano, bueno, ha rebotado fuerte, sobre todo porque hace un par de semanas bajó tipo de interés la Reserva Federal Australiana. El euro dólar de nuevo a la baja. Bueno, aquí sí que tenemos, bueno, pues prácticamente lo más normal es que los próximos días la zona de 1.12 se alcance. Estamos en 1.1273. Bueno, pues lo normal que estos mínimos de abril los veamos los próximos días. Estamos en una tendencia bajista desde máximos bastante clara, de debilidad de euro respecto al dólar. El Aussie contra el yen bastante paradito aquí en estos niveles, y el euro libra, bueno, pues de lo más destacado, ¿no? Que aquí veis el movimiento más que del euro, sino de lo que está ocurriendo con la libra, que hoy, bueno, pues ha subido bastante fuerte. Es decir, el mercado parece ser que las encuestas están yendo, como estamos comentando, que estamos conociendo, más a favor del Brexit no, y eso, bueno, pues está apoyando a la libra, ¿no? Entonces, bueno, ojo, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que es una de las operaciones que pensamos que pueden ser, bueno, pues más interesantes de trading en el corto plazo. Apostar a una no salida del Brexit, apostar a que el mercado ha descontado con mucha agresividad pues esa debilidad de la libra, y bueno, pues que la libra pueda rebotar, ¿no? Y aquí ya hemos perdido con la caída de hoy los últimos mínimos marcados. Entonces, bueno, ojo, porque la pérdida de los 0,77 abriría un nuevo escenario bajista en la libra, en el euro contra la libra, bastante interesante, ¿no? Aquí lo veis,
Igual la libra contra el yen, otra operación que me gusta bastante, serían mis tres favoritas, ¿no? Dólar-yen, pero sobre todo libra-yen al alza, euro-libra a la baja, creo que son alternativas buenas, ¿no? Aquí veis la ruptura, rompiendo los máximos de los últimos días, rompiendo el máximo de ayer, 159, y camino de esta zona, ¿no? Que también todavía tenemos un poco el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos días lo normal es que la libra, bueno, pues siga subiendo y es una de las operaciones para buscar tendencias, pues más claro, ¿no? Lo mejor, buscarlo con divisas de mayor debilidad, y yo creo que ahora mismo las divisas de mayor debilidad sobre todo es el yen, desde mi punto de vista, o el euro, ¿no? El yen hay que tener cuidado porque como el mercado le pega un azote para abajo, los inversores japoneses van a subir el yen, pero bueno, si no ocurre eso, puede ser una buena opción, ¿no? Y la libra dólar igual, ¿no? Veis que todo ha repuntado la libra en todos los pares. Aquí veis la libra contra el dólar, que bueno, pues tiene aquí ya el objetivo del 1,46,5, pues prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces es un poco lo más relevante y lo que más tendencia ha cogido los últimos días, ¿no? El petróleo, que ha llevado objetivos, el crudo, y la libra, que está rebotando y rompiendo resistencias de corto plazo a nivel semanal, que nos deja, bueno, pues unos objetivos interesantes, ¿no? Pues poco más, ¿no? El repaso un poco general, empezando un poco por los índices, también la situación de los bonos, que es interesante que entendáis también la relación que hay, un poco hablando de las principales commodities y de las principales cruces de divisas, un poco lo que me da tiempo a repasar, es imposible analizar todos los activos. Y nada más, ya por mi parte, como siempre os dejo, pues eso, un minutito o dos para que cualquier duda, cualquier pregunta, activo que queréis que mire, pues lo veamos, y bueno, pues ya si no, lo dejamos para el lunes que viene, la semana que viene, la siguiente cita con el afternoon meeting. Vale, esperar que me habéis preguntado el cacao. Perdón. A ver, Oscar.
ver si me deja. Bueno, da igual. A ver si me deja ahora, vale. Aquí lo tenía, no me acordaba del ticker. Vale, rebote me habéis preguntado. Bueno, en esta zona, bueno, la tendencia es a la baja, vamos, de manual, ¿no? Es decir, día tras día perdiendo mínimos. Es verdad que hoy estamos aguantando los mínimos de ayer, pues bueno, pues si queremos, para marcar un soporte de muy corto plazo, los 2.885. Bueno, es que no tiene tampoco... Es que está muy a la baja, no hay muchos argumentos, a ver si... Así por algún indicador técnico que nos pueda apoyar, ¿no? Bueno, está la zona... En estos niveles ya la última vez hubo un cierto rebote. Bueno, ya por indicadores técnicos... El MACD está muy a la baja, sigue muy a la baja, ¿no? Entonces, bueno, mi estrategia aquí, si veo que hace suelo en los 2.880 más o menos el cacao, pues, bueno, pues podríamos buscar un rebote simplemente, pues un rebote, pues si utilizamos la herramienta de FIBO, imaginaros que aquí hay un mínimo en estos niveles, pues a lo mejor un rebote hasta los 3.000 aproximadamente, un poquito menos, sería a lo mejor el objetivo. En el caso de que eso no ocurra y que estos mínimos pues no aguanten hoy o mañana, pues de nuevo cortos. ¿Cortos? ¿Hasta cuánto? Hasta aquí. ¿Vale? Sería un poquito la estrategia de forma más estructural, ¿vale? Para coger un poco la tendencia más estructural en el cacao, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no tiene... Hoy está aguantando bien, sí que es cierto, los últimos 2 días, pero no tiene muy buena pinta, ¿no? En este sentido. Y el DAX, otra vez que me lo habéis preguntado, pues eso, ¿no? El rango de los 9.740 por debajo, 10.115 por arriba. Bueno, pues nada más. Si no hay más preguntas, por mi parte es todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora con el afternoon meeting a las 3 de la tarde. Ya tenéis mi contacto, que es mi correo electrónico es mi nombre, borja.miapellidorubio@xtb.es. Bueno, cualquier duda que me queráis preguntar, tenéis el contacto para lo que necesitéis. Y nada más, nos vemos el lunes que viene, que tengáis una muy buena tarde y por supuesto muy buen trading a todos. Un saludo.